esta otra. Bueno, pues, ¿qué vamos a ver ahora? Ahora nos toca platicar sobre lo que es firma electrónica. ¿Se acuerdan que la clase pasada platicamos de comercio electrónico, platicamos de algunas cuestiones del tamaño del monstruo al que nos estamos enfrentando y del mercado que tiene este modelo? Bueno, pues ahora vamos a analizar las funciones, la validez jurídica, la eficacia probatoria de la firma electrónica en el contexto nacional y en el contexto internacional. Y de la misma forma hablaremos del medio electrónico, es decir, del mensaje de datos, también en un entorno nacional e internacional. Y para hablar de estos dos esquemas, de estos temas, debemos de tener bien claro tres grandes conceptos. Miren, el concepto de criptografía, que algunos técnicos me dicen que le denomine criptología, pero me suena como a criptámano, como a cementerio. Por eso soy más de hablar de criptografía, de firma y de tecnología. Y hablando de criptografía, ¿qué es eso? ¿A qué le suena a ustedes el término criptografía? A encriptar, ¿no? Guardar, cerrar. A encriptar, a ocultar, a códigos. A códigos, a proteger información, a tapiar, a cerrar información, a no dejar evidente un determinado texto, sino a su destinatario. Viene de criptos, que quiere decir oculto, y grafos, escritura. Es, por así decirlo, el estudio de la escritura oculta. Esto es más viejo que las galletas de animalitos. Fíjense, las pinturas rupestres de la antigüedad son códigos criptográficos que de alguna forma alertaban a las integrantes de una comunidad o familia lo que podía suceder. Julio César en Roma, en la antigua Roma, utilizaba un método para poder comunicarse con sus generales y de así pues establecer estrategias para poder generar o pues ya sean los ataques o las defensas. La forma en que lo manejaba era muy simple. A uno de los generales les enviaba 2 heraldos. Un heraldo tenía la clave para poder descifrar el texto cifrado, entonces que iba por un lado, y otro heraldo iba con el texto cifrado, de tal suerte que cuando llegaran los 2 heraldos, el general pudiera aplicar la llave a ese texto y tener acceso a la información. Un ejemplo de un cifrado tipo Julio César es la sustitución alfabética simple, es decir, cambiar cada letra del mensaje por otra n veces siguiente en el alfabeto. Por ejemplo, vamos a suponer que Julio César utilizaba la tercera letra siguiente y le quería decir a su generalote hola. Para decirlo tendría que poner JQNC. ¿Por qué? Porque la J es la tercera letra siguiente a la H. H-I-J. O-P-Q es la Q. L-M-N es la N. Y A-B-C es la C. La tercera letra siguiente a hola sería JQNC. Entonces, ¿qué haría Julio César? Recibe un texto con la frase JQNC y después recibe una clave que tiene el número 3. Entonces, él dice la tercera letra siguiente, me voy hacia atrás y con ello podría tener, pues, precisamente el mensaje original. Ese es el inicio del modelo de criptografía. Ahora, este modelo fue tan exitoso, pero tan exitoso, que a la fecha se sigue usando. Mira, Gabriel de Laván
hizo de la criptografía una ciencia muy formal y publicó un primer manual de criptología en 1379, ¿no? El lenguaje de las banderas de los Boy Scouts, el código Morse, el código de los indígenas americanos, de las señales de humo, también son códigos criptográficos. Las máquinas Enigma de la Segunda Guerra, bueno, de la Guerra Mundial, también son códigos criptográficos. ¿Quién tuvo oportunidad de ver la serie, bueno, la película esta de El Código Enigma? ¿Lo vieron? Muy buena película. Una buena película. ¿Y qué trata? ¿Me platicas qué trata? Pues trata de inglés Alan que Turing. se suicidó por ser gay. Ajá. Caso también. Y aparte era un gran genio de la tecnología, ¿eh? Sumamente inteligente, y trabajó con los ingleses para desencriptar el código Enigma, que era utilizado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes cómo operaba el código Enigma? Porque en la película no te platican cómo lo hacían. Pues no. Lo único que hacían era unos mamotretos grandísimos que a través de, pues, equipos daban vueltas, ¿a poco no? Y decían, bueno, ¿qué será esto? ¿Qué era? Miren, les voy a platicar cómo era una máquina Enigma original. Poco a poco se fueron automatizando, pero la máquina Enigma original era una máquina de escribir. Así como se los cuento, una máquina de escribir. Lo único que pasaba es que los suajes que estaban al final de esa barra, con la cual, ya ven que el suaje es pues una cosita que está al final de una barra, que al momento de chocar con una tira de papel o de tela entintada, marcaba en una hoja o en un papel esa letra o ese número o ese espacio, lo que fuera. Bueno, pues, ¿qué era lo que hacían? Quitaban los suajes de las máquinas de escribir y los volvían a pegar de una manera aleatoria. Entonces, fíjate nada más qué cosa tan interesante. Cada espía tenía una clave distinta. Eso fue lo que volvió locos a los ingleses. Es decir, no sabían cómo hacerlo porque ellos se imaginaban una clave única que compartían los espías. Y no, por el contrario, cada espía tenía una clave particular. ¿Y saben cómo lo logró determinar o cómo logró descubrir Turing? ¿Qué era lo que estaba pasando con esas claves? Porque los alemanes son exageradamente formalistas en las comunicaciones. Entonces, era muy común pues un determinado texto, un saludo al iniciar, un Heil Hitler al terminar, algunas frases o en algunas épocas del año muy particulares. Y derivado de eso, fue averiguando qué significaba cada suaje o cada tecla respecto de cada uno de los espías, a tal grado que logró encontrar casi todos y logró poder descifrar muchos de los mensajes en los que a propósito escondía, es decir, no los distribuía a las Fuerzas Armadas porque tenía mucho miedo de que lo fueran a cachar. Entonces, de que él ya había descifrado ese código. Entonces, muchos les criticaban esto y decían que había matado a mucha gente inocente, pudiéndola haber salvado, ¿no? Fíjense nada más, máquinas Enigma, ¿no? Y pues un caso en nuestro país muy especial, no sé si han oído hablar del telegrama Zimmermann. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar del telegrama Zimmermann? El telegrama Zimmermann fue una comunicación que enviaron el gobierno alemán al cónsul alemán en México para enviarle una propuesta
de trato al presidente de México, en el sentido de que si nos aliábamos con la Alemania nazi, nos iban a devolver una parte del territorio que nos había quitado Estados Unidos. Imagínense nada más, o sea, por ahí estuvo. Lo que no consideraron es que precisamente el telégrafo en México lo manejaban los ingleses. Y los ingleses, bueno, pues eran aliados de los norteamericanos. Entonces, bueno, como que por ahí hubo todo un tango. Fíjense la criptografía. Criptos, oculto, grafos, escritura. ¿Alguna duda sobre el esquema de criptografía? Vamos a... Sí, bueno, vamos a tratar de poner un ejemplo para que no haya duda. ¿Les parece? Ahí va. Tenemos a la chica de morado y a la chica de lila. La chica de morado está del lado izquierdo y la chica de lila está del lado derecho. La chica de morado le va a mandar el nombre de su galán a la chica del color lila. Para hacerlo va a utilizar un modelo de encripción. Un modelo de encripción que se denomina encripción simétrica. Y se le denomina encripción simétrica porque hay una simetría entre la clave que se utiliza para cifrar un texto y la clave que se utiliza para descifrarlo. Es decir, la misma clave que se utiliza para cifrar es la que se utiliza para descifrar el texto. El mismo caso que lo que pasó con Julio César. Entonces, esta niña de morado envía un mensaje. El nombre de su galán es Juan García y le quiere decir a la chica de lila, pues, cuál es el nombre de su galán. Lo que no quiere es que todos los alumnos, pues, se enteren. Ya ves cómo son de chismosos los alumnos, sobre todo cuando tienen clase de martes y jueves a las 7. Entonces, bueno, para hacerlo utilizó un método de encripción que se denomina sustitución numérica. Es decir, sustituye cada número por la letra del alfabeto al que corresponde. Por ejemplo, la 10ª letra del alfabeto es la J, la 21ª es la U, la A es la número 1 del alfabeto y la N es la 14. Juan es 10, 21, 1, 14 y García es 7, 1, 18, 3, 9, 1. Entonces, recibe la chica de lila ese texto y ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a pensar de principio? Me está dando el teléfono, me está dando la dirección IP, pues como que no ubica para qué tanto número. Y no es sino hasta el momento en que tiene la llave para poder descifrar y lo hace, es decir, ocupa esa clave para descifrar el texto cuando tiene el nombre al que se estaba refiriendo. Ese es el modelo de encripción simétrico. Se llama simétrico, les decía, porque la misma clave que utilizo para cifrar un texto es la que utilizo para descifrarlo. En este caso, el número ordinal del alfabeto. ¿Vamos bien? Ahora, en el MIT, por ahí de los años 70, poquito antes de los años 70, un grupo de alumnos estaban estudiando una carrera ingeniería químico-físico-matemáticas. Era una escuela tecnológica. En esta escuela tecnológica, en el último semestre, el último año, la última materia casi de la carrera de la ingeniería físico-químico-matemático, había un profesor que tenía fama de ser dálmata. ¿Saben por qué digo que es un profesor dálmata? Porque era perro y manchado. Un profesor dálmata, al fin y al cabo. Este profesor dálmata estaba queriendo empezar a dar la clase
cuando se entera que los alumnos que estaban sentados hasta el final, casi del otro lado del pizarrón, a los que denominaba el profesor, ya ven que era dálmata, los bárbaros del norte, empezaron a hablar entre sí. Se estaban poniendo de acuerdo para ir terminando la clase al cine. El profesor, dálmata como era, se molestó muchísimo, pero mucho, y dijo, ¿saben qué? Yo no quiero tenerlos en mi salón. Los sacó del salón, se me van. Están ustedes expulsados. ¿Ya? Pues los alumnos, 3 alumnos, la verdad es que estaban desesperados. La última materia de la carrera. El único profesor que daba esa materia. Y pues que los hubiera corrido, qué vergüenza. Entonces, pues los 3 alumnos se apellidaban Rivest, Shamir y Adelman. Rivest era hijo de un diplomático francés. Shamir era hijo de un profesor de la propia universidad, del propio MIT, y Adelman era un becario que estaba asignado a la biblioteca. Pues estos alumnos no se atrevieron a moverse del salón, esperaron a que el profesor terminara la clase, abre la puerta y sale. Justo en el momento en que va saliendo, pues lo que hacen los alumnos es, abren la puerta y por favor, profesor, discúlpenos, le prometo que pues ya vamos a ser buenos, puros y santos. Entonces el profesor, pues en cierto sentido, se apiadó un poco de los muchachos y dijo, miren, la verdad es que yo soy un profesor dálmata, objetivamente hablando, no puedo ofrecerles volver a entrar al salón porque ya los saqué, ni modo de que los vuelva a meter, pero les voy a dar una oportunidad. Miren, ustedes van a poder salir, o sea, hacer lo que ustedes quieran durante el semestre, pero les voy a dejar una tarea. Terminando el semestre, el día del examen final, ustedes van a regresar a clase y me van a presentar el resultado de esa tarea. Si pasan, pues ya pasaron el semestre y tranquilo. Si reprueban, nos vemos el año que entra. Tan fácil. Bueno, profe, y díganos entonces, ¿cuál va a ser nuestra tarea? ¿Qué es lo que quiere? Pues yo quiero un modelo que me permita autenticarte en una relación jurídica entre no presentes, vamos, o sea, que me permita poderte enviar un texto y tener la garantía de que tú lo recibiste sin tener que compartir la clave con la que cifré la información. Ah, caray. Bueno, pues los muchachos regresaron a su casa, se pusieron a estudiar y derivado del estudio que hicieron en la biblioteca del MIT y con la pregunta a los respectivos papás, se dieron cuenta que un grupo de científicos franceses habían averiguado o tenían la referencia de que partiendo de un número primo lo suficientemente grande, podían dividirlo en 2. Y todo aquello que cifraran con una parte de uno de esos números, lo podían descifrar con la otra, no con la misma con la que cifraron. Dijeron, esto es justo lo que nos pidió el profesor. Entonces lo empezaron a documentar, hicieron un estudio muy completo. Fue un estudio de alrededor de 70 hojas, con bibliografía muy bien armado. Llega al final de la clase, o el último día de clases, con su texto, con su trabajo, y por último con una presentación muy bonita. Les voy a tratar de recrear la presentación y ustedes como representantes del profesor dálmata me van a decir cuál es la calificación que le van a poner a los muchachos. ¿Estamos? Vamos pues. Llegan los muchachos, ya saben, corbatita de moño, su saco, llegan al salón y dicen, primero tenemos que presentarles
a los dos participantes en este proceso, Alicia y Roberto. Alicia tiene dos claves o dos llaves, una llave pública y una llave privada. Cifra el mensaje con su llave privada que mantiene bajo su exclusivo control. Esta es la llave, este es el mensaje, cifra el mensaje y nadie lo puede abrir, sino solamente lo podría abrir quien tenga la clave pública de Alicia. Entonces, ella cifra el mensaje con su llave privada, se lo manda a Roberto y Roberto tiene la llave pública con la que compartió esa llave, por así decirlo. Fíjate, este está, Borja lo tiene, lo acaba de mandar y compartió el paper original del algoritmo. Y compartió, bueno, y lo abre con la clave pública de Alicia. Con esto tendrá acceso al texto. A ver, jóvenes, una pregunta. ¿Qué calificación le ponemos a los muchachos? Wadi, esta tecnología, bueno, algunos les puso 7, otros 7, otros 0, porque el profe no tiene la llave. Mira, aquí hay una cuestión. Bueno, nada más, tenemos una pregunta de Wadi. Esta tecnología, ¿qué tanto puede ser afectada o mejorada con la tecnología de blockchain? Mira, yo siento que la tecnología de blockchain, que vamos a comentar en su momento, casi al final, cuando hablemos un poco de contratos inteligentes, parte de un concepto de criptografía. Es más, el modelo de la blockchain parte de un esquema de criptografía asimétrica, en donde incorpora también algunos otros elementos como, bueno, pues lo que sería el concepto de firma, el concepto de integridad, de garantía, de integridad, de sellos de tiempo, y también el concepto de mineros. Entonces, yo no creo que la mejore o la afecta, sino parte de la propia tecnología de blockchain está constituida precisamente por modelos de cifrado. Entonces, a eso me refiero, tal y como dice Borja, que pues este modelo de cifrado tiene cierto parecido con blockchain. La única forma de romper el algoritmo es fuerza bruta y pues no sale rentable el tiempo porque sale mucho más caro el caldo que las albóndigas. Pero por otro lado, tenemos, mira, bueno, aquí tenemos un 7 y un 0. Rebeca Flores, bueno, integridad, unicidad, etcétera, son los elementos. Y por otro lado, Jorge Valdés King, para nosotros, nos dice que en el caso de la e-firma del SAT, la llave pública solo la tiene el SAT. No, la tienes tú y la compartes. El SAT lo que mantiene es un repositorio, es un registro público de claves públicas que se incorpora en un certificado. Entonces tiene un registro público de certificados. Cuando lleguemos a eso, vamos a platicar, pero no solamente la tiene el SAT. Ahora, unos le pusieron 7, otros le pusieron 0, otros le pusieron 10. ¿Qué calificación les puso el profesor? 5. Y les puso 5 por una cuestión, acuérdate que ahorita solamente estamos hablando de cuestiones de carácter técnico, pero les puso 5 por una cuestión muy importante. Estamos nada más autenticando a Alicia y Roberto. Entonces, estos muchachos, sobre todo Adelman, que era el más pequeño de los tres, se le prendió el foco y dijo este muchacho, oye, yo creo que tengo la solución. Alicia cifra su mensaje con la clave pública de Alicia. Ya con esto está firmado. Y luego la vuelve a cifrar, pero ahora con la clave pública de Roberto.
En ese caso, en el momento en que recibe Roberto el mensaje, lo primero que va a hacer es que lo va a abrir, o sea, lo va a descifrar el sobre con la clave privada de Roberto. Y después va a aplicar la clave pública de Alicia. Y en ese orden de ideas va a poder autenticar a Alicia y a Roberto en esa relación jurídica. Fíjense que aquí no entraron abogados. No entraron abogados, no hay certificados, eran claves y eran compartir llaves. Esto va a derivar en un modelo de certificación en su momento, pero por lo pronto el profesor les puso 7, era la calificación mínima con la que podían pasar el semestre. Los 3 muchachos pasaron, pero pasaron de panzazo, de verdad, así perdieron una mención honorífica algunos. La verdad es que pasaron, nada más pasaron. Se quedaron muy sentidos con el profesor. Estos muchachos se hicieron multimillonarios, crearon una empresa que se llama RCA y de ahí pues empezaron a ganar más dinero que un ladrón en Cuaresma y pues les fue bastante bien. Y a la fecha no han dado a conocer el nombre del profesor. Bien comenta Borja que tiene cierto parecido con blockchain porque hay un modelo descifrado. Y que si hay alguna diferencia en la firma electrónica avanzada y el blockchain, los dos se basan en un modelo de encripción de clave pública. Nada más. Ahora, la firma tiene sus asegúnes y vamos a atender a detalle. La firma de Adobe Acrobat, como bien comenta Erika, fíjate que Adobe no te certifica a ti. Fíjate, ellos no son agencia certificadora. Ellos no te certifican, ellos cuentan con un certificado en donde ellos son prestadores de servicios de certificación, que es en Estados Unidos. Pero ellos no otorgan un certificado de manera directa al propio cliente. O aún si lo otorgaron, ese no tendría valor jurídico de certificado digital en México porque no fue emitido por un prestador de servicios de certificación acreditado por la Secretaría de Economía. José Luis Rostro dice, ¿existe alguna diferencia en la firma electrónica avanzada y el blockchain respecto a la criptografía? Sí, mira, en blockchain tú manejas un esquema de PKI, precisamente para generar tu par de llaves. Pero para la firma electrónica deberías de manejar un esquema de PKI amparada por un certificado digital válido y vigente en el momento de su emisión o en el momento de la firma. Sí hay una diferencia. Adobe adopta firmas de terceros y no está mal, está perfecto, es perfectamente válido. La única cuestión es que él no es prestador de servicios de certificación. Entonces, puede adoptar o puede autorizar o establecer en su plataforma usar la firma del SAT o podría usar la firma de un prestador acreditado en México. Después, Adobe es más una firma digital pero avanzada. No, Adobe es una plataforma de firma. Punto. En esa plataforma de firma, tú puedes firmar con una firma simple, con una firma autógrafa o biométrica o con una firma avanzada. Es distinto. Después, el PSC equivale al PAC, pero en servicios de certificación. El PAC otorga timbrado de facturas. El PSC da servicios de firma electrónica. Sí creo que nos estamos adelantando porque vamos uno adelante, pero ¿sabes qué me gusta? Que hay mucho interés. Me preguntan, ¿qué es PKI? ¿Qué es un esquema de PKI? Es algo muy simple, un esquema de PKI es infraestructura de clave pública. Public Key Infrastructure, ya estoy como el presidente.
pero infraestructura de clave pública. Apenas estamos dando un primer bosquejo. Todavía falta que aún no implementa DocuSign. Perdóname, DocuSign no implementa firmas biométricas. Adobe está implementando una firma biométrica, dice Borja. Es más, vamos a tener una prueba particular como un ejemplo de estas plataformas de Adobe Sign. Vamos a tener un ejemplo de una firma biométrica como la que sería EFAD y tendremos un ejemplo de aplicación con una e-firma del SAT. Entonces, la idea es ver cómo podemos implementar cualquier tipo de firma. No vamos a hablar de proveedores, ni vamos a hablar de, fíjate, y tampoco es alabar o criticar a uno u otro. Son esquemas distintos. ¿De qué forma podemos hacerlos válidos en México? ¿De qué forma esos certificados o esas plataformas podemos darles valor para nuestra empresa si quisiéramos implementar un modelo similar? Pues vamos a ver. PKI es infraestructura de clave pública. Existen dos llaves, una llave privada, una llave pública. La llave privada se encuentra bajo el exclusivo control y uso del propietario. Normalmente es secreta y se usa para firmar electrónicamente. La llave pública es una clave, que utilizamos precisamente para dar a conocer a terceros, para que ellos a su vez nos puedan autenticar. Se pone a disposición de todos los usuarios y se usa para encriptar información. Esto fue hasta ese momento. Con el tiempo, esto se fue desarrollando y llegaron nuestros amigos de la Facultad de Derecho de Harvard y dijeron, tenemos que darle no solo seguridad técnica a esto, sino tenemos que darle seguridad jurídica. Y para poder darle seguridad jurídica, bueno, crearon el modelo de certificación digital y pues toda una infraestructura que va alrededor, que vamos a ver un poquito más adelante. Estos son los conceptos básicos, así como que para ir iniciando, empezando a calentar motores. Con la invención de las computadoras, la criptografía se revolucionó. Y es así como pues constantemente se van desarrollando más algoritmos utilizados en cifrado asimétrico o cifrado simétrico. En particular, en el cifrado simétrico tenemos el DES, el 3DS y el AES, que si ustedes ven, el tamaño de la clave cada vez es más grande, 56, 128, 256, 512, 1024. Es decir, conforme va cambiando el algoritmo, se hace más sólida o mucho más fuerte la clave. En cambio, en el cifrado asimétrico es distinto. Fíjate, RSA tiene una clave de 4096 bits, DSA de 1024, curvas elípticas, de hecho es una clave de 160 que equivale a la de 1024 de DSA. Fíjate que esta de curvas elípticas lo que se busca es eficientar en lo posible para hacerlas posible utilizar en los teléfonos celulares. Pero fíjense cómo cada vez se va haciendo más compacta. Justo al contrario que las claves de cifrado simétrico. Entre las preguntas del chat hay una muy particular y es que ¿qué es un token o una net key? Fíjate. Y bueno, y también hay una cosa de Borja, pero bueno, eso ya quedó claro.
en el sentido de que DocuSign no implementa firmas y que utilizan modelos distintos. Pero a ver, ahí te va. ¿Qué es un token? Es un generador de contraseñas. Se utiliza como un segundo factor de autenticación. Si quisiéramos preguntar, ¿un token es encripción simétrica o asimétrica? ¿Ustedes qué contestarían? Asimétrica, David. ¿Estás seguro? ¿Por qué? ¿Hay dos claves, David? No. En un token hay una sola clave. Fíjate nada más cómo opera. Yo tengo en un dispositivo, tengo una fórmula. Yo genero una fórmula, genero un algoritmo. Ese algoritmo es réstale 5, súmale 2, réstale el número que pensaste, multiplícalo por el algoritmo, dale por 3 y establece el horario. Y cada determinado tiempo cambia la clave. Es una formulita. ¿Qué es lo que comparto yo, banco, contigo cuando te doy un token? Te comparto ese algoritmo. Y ese mismo algoritmo yo lo tengo en mis sistemas centrales. Entonces, en el momento en que yo quiero hacer una transacción, a mí me piden dando un clic o que yo le apriete a donde esté el token para que me diga cuál es el número que está generando en ese momento. Y en ese momento yo genero una instrucción a mis sistemas para verificar qué número tengo. Si corresponden, lo dejo pasar, si no, no. Fíjate que es un modelo de cifrado simétrico, no es asimétrico. Fíjate, nada más es simétrico y genera precisamente esa clave. Tiene una duración de tiempo. Hace tiempo tuvo, por ejemplo, Banamex un problema gravísimo con los tokens, porque los tokens que generaba Banamex te daba cada determinado tiempo un determinado número, pero no borraba el anterior. Entonces, tú podías tener un challenge, un numerito de un token, y ese numerito lo podías ocupar en todo el día. Entonces, imagínense el potencial riesgo de que algún tercero tenga acceso a ese número. Entonces, lo que se busca es que ese número cambie, que sea un número dinámico, que vaya cambiando cada determinado tiempo, cada challenge, ¿no? Fíjate, ya aprendimos algo nuevo, ya sabemos que el token es cifrado simétrico, no asimétrico. Por más que yo le tenga que poner una clave, por más que no solamente se autentique, que se autentique el banco conmigo o yo me autentique con el banco y que sea en dual, de todas maneras funciona con base al mismo modelo. Ahora, el primer concepto era criptografía, ¿se acuerdan? Ahora este segundo concepto es el concepto de tecnología. ¿Por qué es importante la tecnología? A ver, aquí hay una pregunta. Un ejemplo de cifrado asimétrico, la firma del SAT. La e-firma del SAT es un modelo de cifrado asimétrico o de clave pública. Fíjate que tienes un punto key y un punto cert para poder firmar. Par de llaves. Ahora, Jorge Valdés, ¿puede alguien interno en el banco saber estos datos y usarlos en perjuicio del usuario? Mira, es uno de los secretos más celosamente guardados en una institución financiera. Es más, no hay una sola persona en una institución financiera que se sepa todo el algoritmo. Lo que hacen es dividen el algoritmo en pedacitos y luego los integran. Lo que están buscando es precisamente evitar ese potencial riesgo. Que pudiera llegar a haberlo, pues sí,
sí puede llegar a verlo. Y si no, puede que no conozca el contenido del algoritmo, pero puede que tenga acceso al algoritmo, que es una cosa distinta. ¿Vamos bien? Entonces, estábamos platicando, porque normalmente eso está en un HCM, en una caja negra, no hay forma de que te metas. Pero, pues si tú haces un challenge desde los sistemas del banco, pudieras llegar a tener una idea. Y normalmente esos datos, esa información, no se muestra al ejecutivo del banco, sino se cifra. Fíjense nada más cómo funciona, porque es un concepto interesante y funciona de manera similar a cómo funcionan los cajeros con tu tarjeta de crédito, con el NIP de tu tarjeta de crédito, que también es un modelo de cifrado simétrico, no asimétrico. Mira, tú pones tu tarjeta de crédito en el cajero automático y al momento en que la pones te dice, por favor, pon tu clave. Pones tus 4 dígitos de clave de tu tarjeta que solo tú conoces. ¿Y qué es lo que hace el cajero? El cajero no guarda esa información, esos 4 dígitos, y los compara con el del banco, porque eso sería un riesgo enorme. Con el solo hecho de que alguien logre interceptar una comunicación del cajero hacia el banco, ya con ello tendría idea de cuáles son esos 4 dígitos y pues sería un riesgo fatal. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco o qué es lo que hace el cajero? Cifra esa información, es decir, genera un hash, un resumen digital, una huella digital de esos 4 números que tú le dijiste. Entonces, lo que va a viajar del cajero automático como comunicación a los sistemas centrales del banco no es el NIP, sino el hash, el resumen digital, el offset del NIP. Y eso es lo que se va a comparar porque es lo que guarda el banco. Si corresponde el hash, el que tiene el banco y el que apareció en el cajero, te deja pasar. Si no corresponde, no te deja pasar y te va a pedir que lo vuelvas a poner. Fíjate nada más qué interesante. Okay. Entonces, es muy difícil. ¿Está claro hasta aquí? Hablamos de tecnología. Fíjense, se me hace tan raro porque muchos de ustedes son ingenieros y yo aquí de abogado, de hablar de cosas de tecnología, pues ya ustedes son los expertos, qué carambas, ¿no? Tecnología. ¿Qué es tecnología? ¿Por qué es para nosotros importantes? Bueno, Jorge Valdés dice, para probar disposición en cajero, el banco tendría que prestar los hash. El banco, sí, claro, pero del hash no puedes llegar al número. Es decir, ese número, cada vez que generes un hash sobre ese número, te va a dar, cada vez que presentes ese número, te va a generar un hash de ese número. Y ese hash de ese número, respecto de ese número, siempre va a ser el mismo. Ahora, del hash nunca puedes llegar al otro número. Entonces, un perito que quiere hacer una revisión o una pericial o un rastro de auditoría en relación con ese tema, sí puede llegar a tener el acceso al hash, pero nunca al NIP. ¿De acuerdo? O sea, no le va a aparecer en la huella de auditoría el NIP del cliente, le va a aparecer el número de tarjeta, la fecha, el número de tarjeta, el número de tarjeta, la fecha, el número de cajero, el lugar físico donde se encuentra, el identificador de ese cajero y la evidencia de que puso que el hash corresponde al que tiene en la tarjeta el titular de la tarjeta. Ya con eso. Y eso es un check que hace el LDAP. O sea, te va a decir, ¿qué pasó? Esto sí pasó, sí corresponde. El PIN
que me puso aquí corresponde al que tenía en este lado porque yo los comparé. Es como un poli, por así decirlo, que está a la entrada y verifica que te deja pasar. La pregunta es, ¿cómo pruebe el banco que se hizo la disposición? Pues precisamente con el log del cajero, ¿no? Es todo un tema. La parte de cajeros es muy bonito y la parte de sistemas del banco. Pero bueno, sigamos, todavía hay para rato. Tecnología. Entonces, el usar estándares tecnológicos nos permite, si es que son estándares abiertos, pues soluciones interoperables, menor costo, soluciones probadas y sencillas, y aparte, pues un esquema de carácter internacional. Es más, existe un ISO, el ISO IEC 143x8 de tecnologías de la información sobre seguridad de la información para firmas electrónicas. Y existe también un estándar que es el X509, versión 3, por lo que puedes validar y establecer modelos de firma. Una gran ventaja, y eso lo vamos a ver en unos minutos, del modelo tradicional de firma es que está basado en estándares y todos los estándares son públicos, ¿no? Y eso nos brinda un esquema de seguridad. Dice, pero todo esto no significa que lo haya realizado la persona que hubiera asignado el PIN. Pudo haber sido un tercero que usurpó el PIN, pero aquí vienen los jurídicos, Luz María. Fíjate nada más qué cosa tan interesante. Cuando tú firmas un convenio o un acuerdo de uso de tarjeta de crédito, tú firmas una responsiva y te haces responsable de todo lo que se haga con esa tarjeta, ¿no? Entonces, cara al banco, tú asumes esa responsabilidad. Aun y cuando tú se la prestes a una tercera persona y le digas tu clave, todo tú vas a ser la responsable de eso. Es que aquí salió, ¿te acuerdas? Hubo una época en que había fotografías en los cajeros o es que no soy yo, es una tercera persona. Pues como diría Salomón Vargas, estupendo, pero no el mío banco, ¿no? Wadi nos pone, cuando se habla de un hackeo de banco, ¿existe alguna situación en donde se haya hackeado alguna de estas opciones de firma o de las tecnologías que está funcionando? Mira, esto lo vamos a ver en su momento. Como bien comentábamos, pues nos estamos adelantando mucho, pero te voy a decir una cosa. De lo más seguro que hay hoy por hoy, precisamente, es un modelo de encripción asimétrica o de clave pública. El grado de riesgo o el esquema de riesgo se ha buscado mitigar por diferentes formas, pero obviamente si tú me preguntas cuál conlleva un mayor riesgo, yo te voy a decir pues el de la encripción simétrica, porque dos personas conocen la clave, ¿no? O tres o cuatro. En la encripción asimétrica, solo una, ¿no? Entonces, el potencial riesgo se disminuye de una manera bestial. Pero vamos a analizarlo, vamos a hablar de riesgo y vamos a verlo en adelante poquito a poco. Vamos a irlo separando para no adelantarnos de más. Estándares tecnológicos. Y por último, ¿qué es la firma? ¿Para qué nos sirve la firma? ¿Qué es la firma? ¿Para qué usamos una firma? ¿Se acuerdan que platicábamos que una firma primeramente nos identifica? Después nos vincula con el contenido obligacional de aquel documento en donde le estampamos. Y en tercer lugar, es un medio de prueba. Estas firmas tienen muchísimo. ¿Saben cuál es el antecedente más remoto de una firma autógrafa?
es la manufirmatio en Roma. Es decir, fíjense nada más, en Roma, cara al pretor, tú te vinculabas, te obligabas, imponiendo la mano, es decir, con que tú pasaras la mano sobre un documento, sobre una relación entre dos personas o incluso sobre la cabeza de un esclavo, por el solo hecho de imponer la mano en actitud de jurar sin hacerlo, te comprometías en calidad de aval y en el caso del esclavo, te comprometías a liberarlo pagando su precio. Fíjate, el solo hecho de imponer la mano. Por eso se hablaba de afirmar con la mano. Dos personas están llegando a un trato. Yo me acerco y enfrento de una autoridad, de un pretor, yo impongo mi mano. Me comprometo en esa relación jurídica en calidad de aval. ¿Hubo un clic? ¿Hubo una firma? Nada. Me comprometí por el solo hecho de imponer la mano. Manu firmatio. Afirmaba por el solo hecho de imponer la mano en actitud de jurar sin hacerlo. Fíjense nada más qué cosa tan interesante. De ahí llegamos a los sellos. Los sellos en la Edad Media. Termina el Sacro Imperio Romano Germánico y entramos a la Edad Media. Fíjense que hay condados, ducados, marquesados, señores feudales, reyes, y hay una relación entre todos. Y la manera en que ellos empiezan a ponerse de acuerdo es a través de comunicaciones, de salvoconductos que permitían a los mercaderes o a diferentes personas tener la posibilidad de cruzar diferentes territorios. Esos salvoconductos estaban firmados con el sello del señor feudal, el sello del rey. Este sello, muchos de estos señores feudales, reyes, marqueses, condes, no sabían leer y escribir, dependían de un tercero, pero con la imposición del sello, de alguna forma dejabas evidencia que habías estado frente a esa autoridad. Posteriormente, bueno, y también con muchísimos años, en Japón se utiliza en mucho este tipo de sellos, el hanku. Este hanku es un sello que tiene la persona más vieja de la familia. Y esa persona más vieja de la familia tiene la oportunidad de comprometer a cualquiera de la familia. Es decir, el poseedor de este sello puede comprometer a cualquier colateral o descendiente sin limitación de grado. Normalmente se utiliza para cuestiones impositivas o para cuestiones de derecho público. ¿Qué vino después? Bueno, y también vino otra cosa que es, ¿se acuerdan cuando falleció su santidad Juan Pablo II? ¿Qué fue lo primero que hizo el notario del Vaticano? ¿Se acuerdan? Tomó el anillo de su santidad y lo destruyó. ¿Por qué destruyó el anillo del pescador? Porque todo aquello que contiene el sello papal se atribuye al Papa. ¿Qué pasó ahora con nuestro Papa emérito, con Benedicto XVI? Bueno, pues, ¿qué hizo el notario del Vaticano? A través de rayas y de forma que raspó el anillo del pescador, al momento de imponerlo ya no sale el anillo del pescador, sino salen rayas. Entonces, ya no es el anillo papal y solamente lo tiene el Papa Francisco. Fíjense nada más como con el tiempo este concepto de firma, de manufirmatio, de sellos, ha derivado en lo que ahora conocemos como firma autógrafa o firma manuscrita. Manuscrita, ¿por qué manuscrita? Porque es escrita de propia mano.
autógrafa, porque es autos propio, grafos, escritura. Supone la creación de una grafía que yo hago de mi puño y letra. Por eso es firma autógrafo, por eso es manuscripta. Es decir, requiere una característica fundamental de una firma manuscrita o autógrafa, es que sea generada de propia mano por parte del firmante. Si el firmante no la genera de propia mano y la arrastra de una serie de fotografías de su firma o le saca una fotografía a su firma, la copia y la pega, será lo que ustedes quieran, pero no es firma autógrafa ni firma manuscrita. ¿Estamos de acuerdo? Derivado de estos tres grandes conceptos, el concepto de criptografía, el concepto de firma y el concepto de tecnología, criptografía, firma y tecnología, si los integramos en sí y leemos el artículo 89 de nuestro Código de Comercio, vamos a llegar. ¿Quién de ustedes tiene a la mano el Código de Comercio? Yo lo tengo. ¿Me ayudas a leer el artículo 89, el segundo párrafo? Sí, como no, dice, las actividades reguladas por este título se someterán en su interpretación y aplicación a los principios de neutralidad tecnológica, autonomía de la voluntad, compatibilidad internacional y equivalencia funcional del mensaje de datos en relación con la información documentada en medios no electrónicos y de la firma electrónica en relación con la firma autógrafa. Muchísimas gracias. Y ahora te voy a hacer una pregunta. Tú tienes ahí a la mano el código y en particular ese artículo. En ese artículo vienen todas las definiciones, ¿verdad? Es correcto. El capítulo de comercio electrónico. Oye, Sí. ¿me ayudas a darme la definición de neutralidad tecnológica? Oh, cielos. No está. No. Oye, el de autonomía de la voluntad. Tampoco. Híjole, ¿y compatibilidad internacional? No, pues menos. Equivalencia funcional. ¿Y ahora Negativo. qué vamos a hacer? Fíjense nada más, seguramente el legislador ha de haber pensado, oye, si va a estar Alfredo dándoles esta clase, mejor que les aplique y les platique de estos cuatro conceptos. Fíjate que no está en el Código de Comercio. En algunas otras disposiciones, en la ley de firma electrónica, hay algunas definiciones en relación con esto y hay algunas que se pueden derivar de otras disposiciones legales. Pero vamos a jugar un poco a que vamos a ser legisladores, ¿les parece? Y pues vamos a jugar a que somos legisladores, con una condición. Por favor, una condición, no se me duerman. O sea, no se tomen tan a pecho eso de ser legisladores. Samantha, vas a tener la gran oportunidad de escoger, explicarnos uno de estos cuatro conceptos. ¿Cuál te gusta? Dame un segundo, Alfredo, dame un segundo. Fíjate nada más qué suerte tienes. Es la ventaja de ser la primera. No, de hecho ya acabo de cerrar el código. Bueno, yo te los voy a leer para que no, ni siquiera vienen en el código. Mira, puede ser equivalencia funcional, compatibilidad internacional, autonomía de la voluntad o neutralidad tecnológica. Estos cuatro conceptos están en la ley modelo de Yo un creo central que de escogería, comercio. perdón Alfredo que te interrumpa, el de compatibilidad internacional. Órale, a ver, y ahora explícame qué es. Bueno, yo lo podría entender que la compatibilidad internacional es aquella compatibilidad que existe entre los diversos países y aquí me podría basar a lo mejor en un acuerdo o en un tratado celebrado por ambos países en los cuales tengan la misma mecánica de regimiento en cuanto a este concepto.
es decir, a una firma digital en este ejemplo. Oye, ¿tú qué estudiaste? Derecho, ¿En dónde estudiaste Derecho? en la Universidad del Valle de México. En la UVM. Fíjate nada más. Compatibilidad internacional. Es muy creativa, eso me queda claro. Hablar de compatibilidad internacional implica que sea compatible, es decir, las estrategias o los modelos tecnológicos que utilicemos, pues debemos procurar que sean compatibles en el plano internacional y no solamente en plano nacional. Es Y te voy a platicar algo que vivió Banco de México. Oigan, pero vamos a hacer un juego. Bueno, no es un juego, esto es muy serio. Pero para yo estar más tranquilo y poder platicar las experiencias, ya que esto son experiencias, es un programa de implementación y aparte, pues es un contexto académico, vamos a hacer una promesa a todos, que lo que se diga aquí, se queda aquí. Es como si estuviéramos en Las Vegas. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Todos están de acuerdo? Sí, sí, sí. Está grabando, ¿eh? Sí. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Entonces, estamos. Lo que se hace en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Punto. Bueno, lo que comente aquí, aquí se queda. ¿De acuerdo? Vamos pues. Hace muchos años, en Banco de México, se presenta un proveedor a Banco de México y este proveedor que se presenta, no voy a decir el nombre del proveedor, se presenta este proveedor a Banco de México y le dice este proveedor a Banco de México, oye Banco de México, yo te voy a ofrecer un sistema que te va a permitir tener un contacto directo con todos los jurídicos. No es como que se despierten y les pongan la tele. No, se abre el ojo. ¿Sabes qué? Creo que se está destrabando el micrófono. Pero me escuchan bien, ¿verdad? Abogado Iker, favor de cerrar su micrófono, por favor. Gracias. Órale. Yo no puedo cerrarlo porque si lo cierro no me oye. Pero bueno. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta empresa? Bueno, pues esta empresa acudió a Banco de México. Como ustedes saben, Banco de México se encarga, una de las finalidades importantes de Banco de México es ser el responsable del sistema de pagos del país. Como responsable del sistema de pagos del país, pues es una responsabilidad fuertísima. Entonces debe de estar muy al pendiente de lo que está pasando en los pagos y tomar decisiones que son de minuto, o sea, que tienen que tomarse muy bien. Para poder hacerlo muy rápido, en ese entonces, todas las decisiones se tomaban de una manera distinta, por así decirlo, se enviaban disposiciones o circulares telefax. ¿Por qué buscaban manejarlo a través de una circular telefax? Porque era lo más rápido hasta ese momento. Se enviaba el fax a la institución financiera, después se imprimía, se enviaba a través de un propio en motocicleta a la institución financiera y se recababa el original de la firma para tener la evidencia de que esa institución había recibido esa indicación en particular. ¿Cuál era el problema de esas circulares telefax? Que ya ven cómo son los abogados, y los abogados, sobre todo los de los bancos, que son los más peligrosos, no me llegó completo, se atascó el papel del fax, se me borró el fax, me quedé sin luz, la excusa que ustedes quieran. Y bueno, pues tenían excusas como para decir, yo no lo recibí en tiempo y pues no fue. Entonces, este proveedor se acercó con Banco de México y le dijo, te voy a ayudar para que puedas enviar esas comunicaciones en línea a tiempo real y aparte, que puedas comprometer a todas las instituciones, quede huella y sea no repudiable.
Entonces empezaron a iniciar un proceso de certificación digital y mandaban las comunicaciones con estas instrucciones o estas circulares telefax firmadas electrónicamente y santo remedio. Funcionaron muy bien. Fue una maravilla porque pues ya los jurídicos internos de los bancos pues ya no tenían excusas para hacerse un ladito y ahora ya no me aplica. Funcionó tan bien que en ese entonces el cuate de sistemas de pagos de Banco de México dijo, ¿por qué no lo ocupamos en ese entonces, el entonces SPEGUA, Sistema de Pagos Electrónicos de Uso Ampliado, ¿se acuerdan? Antecedente del SPEI. Entonces, bueno, pues armaron una licitación gubernamental muy grande, hicieron invitaciones puntuales a los principales proveedores de certificación digital y ¿qué creen? No recibieron ninguna solicitud, ninguna cotización. La única, solamente el que les regaló este sistema que les digo. Dijeron, no me checa. Fueron con un proveedor de servicios y le preguntaron, oye, ¿por qué no vienes a esta licitación? Puede ser algo muy interesante. Y este proveedor internacional les dijo, oye, no voy porque pues sencillamente el número de serie del certificado no está conforme a estándares internacionales. Y para mí, modificar el estándar solamente para ocupar en México me sale más caro el caldo que las albóndigas. Esto ocasionó que este proveedor modificara y adecuara su sistema al estándar internacional y ya, bueno, pues ya contrató Banco de México su sistema. Pero fíjate lo importante que era o que fue en ese momento el hecho de que la solución ofertada a Banco de México en ese entonces fuera compatible internacionalmente. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una. Ahora, ¿quién se anima para platicarnos alguna otra? Autonomía de la voluntad. ¿Quién se anima para platicarnos qué es eso de autonomía de la voluntad? No se amontona. Si no, va a ser al azar y yo decido. ¿Quién se apunta, Luz María? ¿Qué es autonomía de la voluntad, Luz María? ¿Eso fue democráticamente? Fue democráticamente. Pues así, hay que aprender, ni modo, man. No, está bien. Órale. Ese está fácil porque esto es como para abogado, ¿a poco no? Sí, totalmente es un concepto jurídico. Sí, precisamente tendría que hablar de que me imagino que el sistema o tecnología que se utilice es independiente precisamente de la voluntad de las partes. Eso quiere decir que tendría que ser una tecnología común que puedan utilizar las partes para finalmente estar manifestando su voluntad a través de la firma electrónica. Pero más que independiente, Luz María, parte de la voluntad de las partes. Es decir, la voluntad de las partes es la suprema ley en los contratos. ¿Cuál sería entonces el fundamento legal de una firma simple? De un NIP bancario, el acuerdo entre las partes. Sería el contrato de apertura de crédito, ¿no? Claro, nos ponemos de acuerdo y para que yo te voy a identificar con esa clave, con esa contraseña, con ese user y con ese password. Autonomía de la voluntad de las partes, fíjate. Ok. La voluntad de las partes es la suprema ley en los contratos. Nos quedan los dos extremos. Nos queda equivalencia funcional y neutralidad tecnológica. ¿Quién se apunta? O también democráticamente escojo. Hola. Pues a ver, de equivalencia funcional. Perdón, ¿quién eres? Nada más para estar. Hola, soy Iker. Iker, ahora sí, Iker. Hola. Sí, esto tiene que ver con que estos medios electrónicos tengan la misma validez que los contratos y comunicaciones
pues, tradicionales sobre el papel, ¿no? Fíjate, este es un tema que costó mucho trabajo entender en un Citral. Mira, cierra los ojos, Cic. Sí. Cierra los ojos e imagina tu firma autógrafa. ¿Cómo es tu firma autógrafa? ¿A quién se parece? ¿Se parece a la firma de tu papá, a la firma de tu hermano, a la firma de tu mamá, a la firma de un profesor o de una profesora? ¿A poco no? Sí, de hecho sí. Es Así una es. firma que tú generaste y que estuviste practicando muchísimo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Oye, ¿y el NIP de tu tarjeta de crédito? No me lo digas. ¿Se parece en algo? Pues no, ¿verdad? No, no, Son así es, ¿no? completamente distintos. Pero Así ¿qué es. crees? Sirve para lo mismo. Es decir, dos cosas completamente distintas entre sí, completamente, sirven para lo mismo. Es decir, no es lo mismo, pero sirven para lo mismo. Solo para su función o solo en su función son equivalentes, aunque son completamente distintas entre sí. Ese es el secreto de esto. Son dos cosas distintas que funcionan igual. No quiere decir que sean iguales, ni que operen igual. Son completamente distintas. Unas matan arbolitos, la otra no, pero sirven para lo mismo. Me autentican, me distinguen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tanto la firma autógrafa como el documento en papel son funcionalmente equivalentes a la firma electrónica y al mensaje de datos, pero son distintos, completamente distintos entre sí. No hay una correlación. Ok, ¿Vamos bien? entonces esto es claro, entonces esto es equiparar el trato que se le da a toda la información sobre el papel al trato dado a la información electrónica. En mensaje de datos, claro. Es decir, lo que estoy buscando no es algo que sea igual, sino algo que en su función sea equivalente. Es como el doctor Simi. No es lo mismo, pero más barato. Aquí no es lo Ok, mismo, pero en su función es equivalente. entendido. Muy bien. Ahora, vámonos a neutralidad tecnológica. ¿Quién se apunta? O emboletamos a Wadi. Yo creo que vamos a emboletar a Wadi. Hola, ¿qué tal? Hola, Wadi. Bueno, Wadi, ¿eres abogado? no, ingeniero mecánico. Eres ingeniero, muy bien. Por eso me caes bien. Gracias. Ajá. Oye, ¿a qué Este, te suena el término neutralidad tecnológica? agnóstico que se puede utilizar con diferentes, que no estás limitado a ser utilizado con alguna tecnología. Me imagino que probablemente me equivoque y sea algo ridículo que le voy a decir, pero la interpretación, el ejemplo que estaba dando hace rato del código Enigma, necesitas una máquina específica para poderlo interpretar. La neutralidad tecnológica suena a que no estés limitado a un proveedor, alguna plataforma o que sea abierta, no sé. Eso es lo que me suena. Oye, pero eso sería carísimo. Imagínate, ¿en qué empresa trabajas, Wadi? No, soy dueño de mi propio negocio. Eres dueño ¿y qué vendes? Son varios negocios que tengo, pero uno de ellos es distribución de software precisamente. Distribuyes software. Así ¿Y es. ese software lo distribuyes como en físico o también como software as a service? Así es. Lo puedo. Entonces, si Ajá. tú quisieras distribuir ese software de manera agnóstica, te resultaría carísimo porque hay tantos dispositivos catchers de software que, pues si tú lo haces de manera agnóstica, independientemente de cuál sea el dispositivo al que le vas a instalar ese software, pues vas a terminar pues invirtiendo más lana, ¿no crees? Claro, pero de alguna manera opera en ciertos estándares que, o sea, por ejemplo, ahorita, típicamente cuando vas a hacer alguna implementación, una de las preguntas obligadas es, ¿qué eres? ¿Amazon, Google o Microsoft?
que son como los pilares, pero esas plataformas pueden trabajar en muchos dispositivos, entonces como que me sonaba a eso, a que fuesen un estándar lo suficientemente amplio para que puede ser utilizado. No, aunque existen que te casas a un estándar, no te limita ni te acota tanto. No sé si me expliqué. Como que va de la mano de la compatibilidad internacional, pero en cuestión de tecnología. Mira, te voy a platicar porque esto es un tema interesante. Fue algo que se debatió muchísimo, pero muchísimo de verdad. Y la manera en que se pudo solucionar es verlo desde la óptica contraria. Es decir, yo puedo ocupar la tecnología que se me pegue la gana. Lo que no se vale es que por disposición de ley o por orden de autoridad me obliguen a utilizar una tecnología en lo particular. En el ámbito mercantil está prohibidísimo. Imagínate nada más cómo se oiría que incorporáramos en el Código de Comercio y dijera por ahí, oye, para firmar electrónicamente necesitas tener Office. Va a estar feliz Bill Gates, pero el del pingüinito o el de la manzanita va a estar trinando, van a decir, oye, ¿por qué? ¿No crees? ¿No es lo mismo eso a que lo puedas hacer con diferentes tecnologías? Si tú lo puedes hacer con la tecnología que tú quieras, ya no te están obligando a usar una. O sea, la eso ley fue lo que traté de decir de agnóstico, o sea, diagnóstico. Ah, pero perfecto. creo que lo expliqué mal, ya entendí. No, esta idea, ya mira, qué bueno. Aquí lo importante es que a todos nos quede claro. A final de cuentas, la ley no puede, la ley debe de ser, utilizando el término que tú utilizaste, agnóstica. Es decir, no me puede obligar a utilizar una tecnología en lo particular. Y seguro me vas a comentar ahorita y me vas a decir, oye, pues el SAT no es agnóstico. ¿Alguno de ustedes ha intentado hacer un comprobante fiscal digital desde Safari? Bueno, ya se puede, pero antes era muy difícil, ¿se acuerdan? Sí, así es. Pero acuérdate que estas disposiciones son en el contexto mercantil, no en el contexto administrativo. ¿Y sabes por qué? O sea, de hecho, en México en particular, México con Costa Rica firmaron un acuerdo internacional precisamente sobre neutralidad tecnológica, que después en una cumbre de la Sociedad de Información se llegó a un texto y ya existe, ya hay un compromiso de México de que todas las disposiciones deban de ser tecnológicamente neutras. La única cuestión es que esta en particular es en beneficio de las propias empresas y los empresarios lo han buscado porque les conviene tener un estándar de hecho, si no les saldría carísimo porque cada vez que alguien genere una factura tendrían que hacerlo con diferentes estándares o esquemas tecnológicos. Entonces, es un tema. ¿Está claro entonces? ¿Hasta aquí? Solo para resumir y ver si lo interpreté bien, es que puedas hacer lo mismo sin que te limite la tecnología. O sea, es agnóstico en base a qué herramientas usas. Exactamente, es decir, sí, no te pueden obligar a utilizar una tecnología en particular. O sea, a lo que quiere llegar la norma es, yo no te voy a obligar a que utilices por disposición legal una tecnología. Mira, la Comisión Nacional Bancaria fue muy difícil, fue algo que nos peleamos muchísimo con la comisión para utilizar precisamente el chip de las tarjetas de crédito. Ya ves que había una obligación de las tarjetas con chip. Y a final de cuentas, el chip es una tecnología en específico.
Y es una tecnología propiedad, o sea, tiene una patente, Visa, Mastercard y alguna otra. Vamos, es todo un esquema. Y la disposición legal que exigía el uso de precisamente el chip en las tarjetas, pues era una disposición que no era tecnológicamente neutra, porque obligaba a adquirir una tecnología en lo particular a las instituciones. ¿Vamos bien? Este tema de la neutralidad tecnológica ha sido un tema que ha ocasionado muchos roces, sobre todo con el esquema de, con las autoridades y con los legisladores. Fíjense, aquí tengo un desglose de cada uno de los principios. Autonomía de la voluntad de las partes de la Suprema Ley, compatibilidad internacional, el concepto global de Internet, compatibles en el plano internacional, adecuación a estándares, equivalencia funcional, no es lo mismo, pero sirven para lo mismo, por tanto en su función son equivalentes. Y en la parte de neutralidad tecnológica es lo que les comentaba. Mira, aquí hay 4 definiciones interesantes. Una de un ingeniero, es el ingeniero más abogado que conozco, la verdad es que un gran amigo, Alejandro Pisanti Baruch, no sé si lo conozcan. Él era el director general de sistemas de cómputo académico de la UNAM. Aparte, fue el presidente de ISOC México y representante en México, bueno, representante de México ante ICANN, una institución, la verdad es que un señorón. Y él define neutralidad tecnológica, y vean nada más, la definición es como para leerla 4 veces. Dice, neutralidad tecnológica es la condición en la que una acción, definición, ley, estándar, no se formula de tal manera que sesgue todas las decisiones subsecuentes a favor de una tecnología en particular entre aquellas capaces de resolver el problema. De principio te hace regresar al texto. Después Laura Chinchilla era presidenta de Costa Rica en 2003 y México firmó un convenio con ellos y también firmó la Declaración de Río de Janeiro en 2004 en el tercer foro ministerial de América Latina y el Caribe, donde reconoce precisamente la neutralidad tecnológica. Es más, en el acuerdo de interoperabilidad de septiembre del 2011 hace referencia específica. Y la definición más clarita es la de Mariliana Rico, una abogada, creo que es colombiana, joven, encantadora, que dice, se trata de redactar leyes sin aludir a una tecnología específica, para que la norma abarque todas las tecnologías. Como comentábamos, no pueden obligarnos a utilizar una tecnología en particular. Miren, cuando yo estaba en Bancomer, yo trabajé muchos años en Bancomer, y pues estaba encargado del área jurídica de Bancomer.com. Y estaba trabajando en esa área, me gustaba mucho, era todo un modelo. Y me acuerdo un día en Twitter, pues a mí me gusta ser más o menos activo, me gustaba, ahora cada vez puedo menos, pero me gustaba mucho ser activo en Twitter. Y estábamos en Twitter y alguien me preguntó, oye, pues no podemos, la verdad es de que Bancomer.com no sirve en Mac. Entonces me ocurrió responderle, oye, ¿no te habrás equivocado de tecnología? ¿Te pareces al chiste de, oye, pues uno en sentido contrario en el periférico? No, muchos, ¿no? Hay un loco en sentido contrario en el periférico. Y el otro contestaba, no, muchos, yo todos los veo en sentido contrario. Bueno, no se imaginan cómo me pusieron en Twitter. Me destrozaron. De verdad me destrozaron, al grado de que tuve que voltearme con Hugo Nájera y con la gente de sistemas a pedirles, por favor, que parte del presupuesto que teníamos en mi área, ocúpenlo para desarrollar pues la posibilidad de tener Bancomer.com en Mac, porque si no, pues me van a destrozar aquí en Twitter. Y la verdad fue un modelo muy interesante, fue toda una experiencia.
¿Alguna duda hasta aquí? Déjame ver si hay preguntas porque luego me emociono y no veo. Ahora sí. Seguimos. Entonces, derivado de todo esto, y ya teniendo los fundamentos principales, es decir, estos principios que nos van a servir de guía de aquí en adelante, no olviden estos 4 grandes principios. Estos 4 principios, cuando queramos interpretar cualquiera de las normas relacionadas con comercio o con firma electrónica, precisamente estos principios nos van a abrir la cabeza. Se van a acordar de mí. Entonces, ¿qué pasa con la firma? ¿Se acuerdan que al inicio de la firma veíamos que me sirve una firma para identificar a la persona? Pero no solo identifica a la persona, sino también es la manera en que va a expresar su consentimiento. Es la voluntad de asumir el contenido obligacional del documento en el que se estampa. Y aparte, es un medio de prueba. ¿Qué quiere decir todo esto? Que toda firma supone un consentimiento. Toda firma supone un consentimiento. No todo consentimiento es una firma, pero toda firma me va a suponer un consentimiento. Es la manera en que voy a exteriorizar la declaración de voluntad de una persona. Y esta declaración de voluntad de una persona lo puedo hacer de muchísimas formas. O sea, a final de cuentas, esta declaración de voluntad que voy generando para la firma me va a permitir dar reconocimiento y validez jurídica al contrato celebrado electrónicamente, darle exigibilidad judicial y obtener un equivalente funcional de la firma autógrafa y del documento en papel. Ahora, esto quiere decir que teniendo una firma electrónica avanzada, ¿va a desaparecer la firma simple? Pues no. Existe y va a seguir existiendo la firma electrónica simple, el NIP, la CIEC, la contraseña. Evolucionamos a una firma electrónica avanzada, pero ambos esquemas convivirán en un ámbito fiscal, comercial, administrativo y bancario y seguirán siendo jurídicamente válido como lo es. ¿A qué voy? El hecho de que una se llame fiable o la avanzada no quiere decir que la otra sea no fiable y retrógrada. Las dos son perfectamente válidas. Hay alguna diferencia entre algunas y sobre todo la característica de no repudio que vamos a ver en su momento. Si quisiéramos ver de manera objetiva cómo se ve una firma, miren, una firma autógrafa es una biometría. Esta firma autógrafa es parte de nosotros. La CIEC es la clave de identificación confidencial, es nuestra contraseña, es una firma simple que utiliza el SAT para poder identificarnos. Esa es la CIEC. Exactamente, clave de identificación electrónica confidencial. Entonces, la firma autógrafa parte de la grafología. Solo yo puedo. Les decía que es un biométrico. No me pueden robar la firma, no puedo perderla, la pueden falsificar, eso sí, y normalmente es definitiva. Normalmente lo que yo veo es lo que voy firmando. Miren, hace tiempo les voy a platicar una confidencia familiar. Mi hermana, tengo una hermana que nació en 1960. No, ya no está tan chiquita, bueno, pero bueno, uno la sigue viendo chiquita. Pero mi hermana nació en 1960 y en 78 cumplió 18 años. Pues se le ocurrió la genial idea,
cuando cumplió 18 años, abrir una cuenta bancaria y sacar una cuenta de cheques. Y entonces ella decía que cada vez que firmaba, iba a saber cuándo había firmado en lo particular, porque firmaba y justo abajito de su firma ponía el año. Entonces, pues cuando empecé a poner 2018, pues sí le pagaban los cheques, pero llegas al año siguiente y pone 2019 y ya no le pasan los cheques. Todos se los rebotaban. Dice, no, pues es que aquí dice 2018 y usted está poniéndole 2019 y va para atrás. Entonces, pues ya todos sabemos cuál es la edad de Oli, mi hermana. O sea, ya con eso. Entonces, parte en la grafología, no me la pueden robar, no puedo perderla, pues normalmente es definitiva y lo que veo es lo que firmo. Otra cosa también interesante relacionado con la firma autógrafa, tenía un jefe en Banco del Atlántico, hace muchísimos años, que este cuate tenía dos firmas. Tenía su firma con la que operaba, con la de sus cheques, la de sus tarjetas de crédito y estas cosas, y tenía otra firma que era la que utilizaba en el banco. Era otra firma completamente distinta, pero pues él por seguridad no quería utilizar su firma personal en cuestiones relacionadas con el banco. No, entonces, bueno, pues es forma de ser. Esta persona tenía dos firmas. Aquí el problema es la facilidad con la que se puede equivocar. Y un día, pues una cuestión del banco personal, la firma con la firma de la empresa, o otro día, pues utiliza la firma de la empresa para una cuestión o personal para una cuestión del banco. Pero bueno, pues es confusión. Pero bueno, para las cuestiones oficiales ocupaba su firma autógrafa. También es un biométrico, el tamaño y la forma de mi firma supone un biométrico, supone algo que me identifica y me distingue, la presión que ocupo, el tamaño de mi firma, N cosas. Todo tiene algo que ver. Y lo interesante en cuanto a esto, no siempre firmamos igual. Y lo verdaderamente importante en un esquema de firma es el inicio y el fin del trazo, no necesariamente el contexto. La presión, el inicio, el fin del trazo, cómo se va haciendo. Entonces, cuando ustedes vean dos firmas exactamente iguales, desconfíen, por favor desconfíen, porque quiere decir que seguramente alguna fue calcada. Es más, los cajeros tienen esa instrucción en caja. Comparan las firmas con la tarjeta de firmas y si es idéntica, no se paga el cheque. Después, la firma electrónica, que parte de un intercambio de claves y contraseñas. Solamente es válida entre quienes lo compartieron. Es decir, si yo voy a tener un NIP, una contraseña, pues es con quien voy a compartir ese NIP o esa contraseña. Me pueden robar la firma, la puedo perder. Fíjense nada más qué cosa tan interesante. Yo, si me roban el teléfono, yo no voy a ver al teléfono y me doy cuenta de que me lo robaron. Pero si me roban una clave o algo que está adentro en software del teléfono, difícilmente me voy a poder dar cuenta. Entonces es muy importante tener mucho cuidado con estas cuestiones que tengo, la forma en que la voy, dónde pongo mi clave, a quién le comparto mi clave y cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces sí me pueden robar y la puedo perder. Después viene la firma electrónica avanzada o fiable. Fíjense que originalmente esta firma electrónica avanzada o fiable surgió en el SAT con el nombre Tu Firma La Poderosa. Fíjate, originalmente no nació esta firma en el SAT. Esta firma nació en Secretaría de Economía. Es más, por aquí está Rebeca. Rebeca es directora comercial
de una prestadora de servicios de certificación, Advantage Security Systems, que fue la primera que se acreditó en México como prestadora de servicios de certificación. Y ya después de que se acreditó y todo esto, vino el SAT en 2005, no me acuerdo si 2004 o 2005. Ahora, cuando empezó a emitir los certificados el SAT, ¿a quiénes iban dirigidos? Al segmento más alto de la población o a los que tenían más dinero. Entonces, pues el nombre que le puso al producto el SAT fue un producto, pues fue un nombre que causó mucha polémica, porque le puso Tu Firma La Poderosa. Oye, tenemos una pregunta de Álvaro. Dice, un cajero bancario no es perito en grafoscopía. ¿No debería de tener un grafóscopo en la sucursal para el caso de duda en la firma? Pues mira, aquí a lo que se acuerda es precisamente eso. Y si tú ves, pues hay disposiciones en particular. El cajero no es un grafólogo, con que se parezca de manera natural a la que tenemos en la tarjeta de firma, yo voy a pasar, pero no es un técnico grafólogo ni un perito en la materia. Pero imagínate lo que costaría cada institución de crédito tener un perito en la materia, grafólogo, cada vez que alguien va a operar con un cheque. Es más, la tendencia es que no haya cheques, ¿no? Pero bueno, seguimos en eso. Entonces, originalmente se llamó Tu Firma La Poderosa y todas las grandes empresas lo sintieron incluso como agresivo. Decir, oye, ¿cómo me pones al producto que me estás dando a mí? Que yo pues soy gente de las lomas, gente de una empresa así de todo esto, eran gentes con poder adquisitivo fuerte, empresas muy serias, y decir, oye, ¿te estás burlando de mí? Esto pues me parece como de luchas o algo, como que Tu Firma La Poderosa. Entonces el SAT recapacitó, dijo, bueno, pues tienen razón, pues en lugar de llamarle Tu Firma La Poderosa, le vamos a llamar Fiel. En el Inter pasó por llamarle firma electrónica. El problema es de que ellos a la firma simple, es decir, a la contraseña, le habían puesto firma electrónica. Entonces, imagínate el problemón, o sea, llamarle que dos productos distintos tuvieran el nombre de firma electrónica. Entonces, pues lo que hicieron fue llamarle Fiel, firma electrónica avanzada, y pues es el acrónimo de firma electrónica y el acrónimo de fidelidad, algo es fiel. En ese entonces, pues el Código de Comercio refería a la firma como la firma electrónica avanzada o fiable, y se refería a ellas en comentarios o en manejo como la fea. Entonces, pues quedó muy bien porque todas las feas son fieles, ¿no? Y era fea y fiel y pues combinaba. Ya después no le gustó mucho esta cuestión al propio SAT y le cambió a e-firma o e-firma portable. Entonces, hoy por hoy es como se denomina. La CIEC ya no se llama CIEC, se llama contraseña y es e-firma portable. Y se está regresando al modelo original para ya denominarlo firma electrónica o e-firma, ¿no? Entonces ya e-firma y contraseña. Parte de una clave que solo yo sé, que se encuentra normalmente en un dispositivo que solo yo tengo, ¿no? Y que para poder generarla se tuvo que tomar elementos biométricos que pueden ser desde una firma hasta el iris de mi ojo o las huellas digitales. Solo yo puedo. Fíjense que son 3 elementos, algo que solo yo sé, algo que solo yo tengo y algo que solo yo puedo. Me la pueden robar, la puedo perder, es temporal, tiene una vigencia determinada.
Ese es el esquema de firma electrónica avanzada. ¿Quién puede emitir estos certificados? Los vamos a ver un poquito más adelante para poder garantizar esta firma electrónica avanzada. ¿Qué garantías me da? ¿Por qué tiene vigencia? ¿Qué seguridad me da el contar con una firma electrónica avanzada? ¿O me da un valor agregado respecto de un modelo de firma simple? Esto lo vamos a ver en su momento. Tiene Jorge Valdés una pregunta. Entonces, un mail que se envió desde una cuenta con contraseña, ¿es un documento con una firma electrónica simple? Sí. Mira, Jorge, te recomiendo tener la oportunidad de leer el artículo 90 del Código de Comercio. El artículo 90 del Código de Comercio, vamos a leerlo juntos. Jorge, ¿tienes por ahí a la mano el Código de Comercio? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Me ayudas a leer el artículo 90 que dice, se presumen del emisor los mensajes de datos que han sido enviados? Sí, dice, artículo 90, se presumirá que un mensaje de datos proviene del emisor si ha sido enviado, fracción primera, por el emisor, fracción segunda, usando medios de identificación tales como claves o contraseñas del emisor, o por alguna persona facultada para actuar en nombre del emisor respecto a ese mensaje de datos, o fracción tercera, por un sistema de información programado por el emisor o en su nombre para que opere automáticamente. Fíjate qué interesante artículo. Primero, habla de una presunción legal. ¿Quién de ustedes sabe qué es una presunción legal? Es decir, de un hecho... es una verdad legal, ¿no? Porque lo dice la ley. Es más, se revierte la carga de la prueba. Como hay una presunción legal, yo no tengo que probarlo. ¿Estamos de acuerdo? Porque se presume. Entonces, yo no tendría que probar que yo soy el emisor de un mensaje de datos si ocupo claves y contraseñas propias del emisor o un sistema de información. Y una cuenta de correo electrónico no es un sistema de información. Y está programado por el emisor o en su nombre y opera electrónicamente. A ver, dime, ¿cuál es tu cuenta de correo, Jorge? Es jorge.valdez@hogannovels.com. Fíjate, Jorge, estamos hablando de que es una cuenta de correo que no fue programada por ti, pero fue programada en tu nombre por el despacho. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Y opera automáticamente. ¿Tenemos entonces una presunción legal a nuestro favor? Correcto. Entonces, yo entiendo que ese documento, si está enviado desde tu cuenta de correo, es presumiblemente tuyo. ¿Y quién lo tendría que probar? ¿Quién lo objeta? ¿Verdad? Es una firma. La próxima vez que vayas a mandar un correo electrónico, ¿sabes qué te recomiendo? Cierra los ojos e imagina la primera plana del Publimetro. Si lo que estás diciendo ahí no te importa que esté contenido en la primera plana, dale Enter. Fíjate nada más qué cosa tan interesante. Después vamos a ver otras preguntas. Dice, ¿debiera un PSC emitir un certificado de firma sin tomar previamente un biométrico? Esta pregunta trae cola, pero vas a ver, está buena. Hay diferentes niveles o grados de fiabilidad de certificados digitales. En Estados Unidos hay diferentes niveles de certificación. ¿Cuáles son los distintos niveles de certificación que existen en Estados Unidos? En Estados Unidos está el nivel 0, que es un nivel de prueba, el nivel 1, el certificado de correo electrónico, el nivel 2, el certificado a una persona que paga por tenerlo, pero no hay presencia física ni firma esta persona. O sea, yo no lo veo enfrente, sino solo lo emito a favor de alguien.
El certificado nivel 3 es con el que tengo presencia física y al menos tengo su firma de aceptación o de compromiso. Y el certificado nivel 4 es el que además incorporo algún biométrico. El SAT ocupa certificados nivel 4. La Secretaría de Economía permite ocupar incluso certificados nivel 3. Tienen un grado de fiabilidad equivalente al certificado nivel 3 que opera en Estados Unidos. Me preguntas, ¿podría haber un certificado de firma sin tomar previamente un biométrico del firmante? Bueno, pues casi todos. Lo menos que requieren es la firma, que también supone un biométrico. Ahora, Wadi dice, ¿tiene usted dimensionado el valor estimado de disputas que legalmente se resuelven o se pierden sobre la identificación de la firma? ¿Y cuál firma es la que ha requerido periciales o dónde investigar alguna estadística de montos y números al respecto? Acuérdate que aquí hay una cuestión bien interesante. Depende del sapo la pedrada, depende en dónde estás, pero lo que te voy a decir es las firmas que bien se presentan en tribunales con fundamento legal, vienen con presunciones legales en donde no tienen que probarse. Vamos, como hay reglas específicas de valoración por parte del juzgador, vamos a aprender cómo presentar una prueba en juicio y de qué manera, pues, garantizarla. No te voy a decir que no me han tumbado pruebas electrónicas porque me han tumbado, pero no tantas. Y hay gente que ha dicho que no sirven, que son malísimas, y pues la realidad que yo he tenido ha sido completamente distinta. ¿Por qué? Porque tenemos la presunción legal, es decir, bien ofrecidas y bien presentadas, la verdad es que normalmente es difícil que te objeten una firma electrónica bien hecha, ¿no? Pero bueno, pues hay de todo, pero tienes toda la razón, David, nos estamos adelantando. Y aparte es un tema que nos gusta, entonces nos picamos. Vamos a dar un pasito más. Yo, perdón que los interrumpa, habla Darío Jandete de Mayón Quintana, justamente, y creo que va en relación con lo que está preguntando ahorita Jorge. Yo creo que no solamente es, o sea, el tema del correo electrónico, ahorita ya Jorge reconoció cuál es su cuenta de correo y eso lo podríamos tener entonces, por cierto, que cualquier correo que viniera de esa dirección es porque lo hizo Jorge Valdés King, pero yo creo que si no tenemos un reconocimiento en un contrato o de forma tal que una persona nos diga, este es mi dirección de correo electrónico, lo que hemos visto en litigio es que no se da por cierto ni se tiene por reconocido el hecho de que esa persona haya enviado esa información. O sea, solamente hemos visto cuando opera, cuando en los contratos se establece la dirección electrónica a quien corresponde. O la dirección de correo. Estoy contigo, te entiendo y es lógico. Por eso hay que hacerlo bien. Pero en otra, ¿tienes una tarjeta de presentación? Sí. ¿Qué pones en esa tarjeta de presentación? Sí, normalmente viene el correo electrónico. Y la ostentas como propia y la vas entregando como si fueran chilaquiles en la calle. Claro. Ok. Ahora tenemos otro de Ángel García Alcántara. Deja una pregunta relacionada sobre la mesa para resolverse en el momento adecuado. ¿Es una firma autógrafa tipo DocuSign válida legalmente? Sí. Claro que las firmas autógrafas digitales son válidas en México, siempre y cuando sean de veras firmas autógrafas. ¿Qué pasa? A veces hay proveedores que lo que te ofrecen es una imagen de una firma y te dicen, pon aquí, copias esa imagen de firma y la pegas. Pero si tú tienes oportunidad de tú hacer la firma, es decir, de tú dibujar esa firma de esa manera. ¿Cómo les voy a dar un tip para que puedan saber cuál es una firma insertada y cuál es una firma hecha? Una firma es insertada cuando ustedes abren el PDF en vista previa y toman el mouse
y lo pasan por sobre donde está el cuadrito de firma. Si ven que hay un marco amarillo alrededor, esa firma es insertada. Es decir, supuestamente es una firma que fue pegada de otra que era una imagen. Si ustedes le dan botón derecho del mouse y le ponen copiar y después lo ponen en una hoja en blanco y lo pueden copiar, esa es una firma insertada. Esa es una imagen que están copiando. Podemos verlo después si ustedes quieren. En una pericial se puede investigar el correo para ser atribuida personalmente. ¿A qué te refieres con esto? Que en una pericial el perito puede entrar al correo electrónico de una persona. Si tenemos sus claves para entrar, claro que sí. Después tienes el otro, la jurisprudencia de contradicción de tesis de la nulidad de pagaré, la carga de la prueba de las operaciones. Si ves a detalle, se refieren específicamente a compras con NIP. Y por otro lado, no revierten la carga de la prueba, sino obligan a la institución financiera a dotar de elementos suficientes al consumidor o al firmante para poder probarlo, porque se quedaba en desventaja, porque toda la información relacionada con la operación no la tenía el cliente, sino la tenía la propia institución financiera. Esa es una contradicción de tesis y es una tesis bien interesante. Si no la tienes, te paso por ahí todo el engrose que es muy interesante y es divertido. Cuando lleguemos a la parte procesal, nos ponemos a ver cómo se ofrece un correo electrónico o cómo se ofrece un mensaje de datos como prueba. ¿Qué les parece? Sí, gracias. Justo mandé el tema de la jurisprudencia precisamente porque se hace un análisis, entre otros, del artículo 90 bis y la presunción legal que se contiene en ese artículo. Y lo que dice el criterio, al menos en la parte que está publicada en el semanario, es que para que opere la presunción se requiere de la institución bancaria de ofrecer mayores pruebas, en específico el tema de la pericial en informática para demostrar que su servicio o sus servidores, perdón, no fueron vulnerados. Entonces, es algo que, por ejemplo, nosotros como litigantes, defensores de instituciones bancarias, nos hemos topado mucho con esta situación en donde, pues, obviamente, una pericial de los servidores del banco no se va a desahogar en juicio. Entonces, pues básicamente por ahí han pegado mucho los usuarios, ¿no? Desconociendo desde nuestro punto de vista una presunción legal. Claro, ¿qué tienes que hacer ahí? No te está votando la presunción legal. Fíjate que lo que te está diciendo es aplicará en el momento a que la contraparte tenga mayores elementos. Porque pues no tenía ninguno. Para que pueda aplicar precisamente la presunción legal. Vamos a analizarla con calma. Está muy interesante esa contradicción de tesis. La primera fue de Vancomer. ¿Me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Pero sí es todo un tema. Después hay otra de Erika que dice, en algunas firmas autógrafas digitales se graba un video y un audio. ¿Es suficiente como prueba? Fíjate, lo que es suficiente como prueba es la firma autógrafa que tú haces en el mensaje de datos. No pierde el carácter de firma autógrafa. Ahora, si aparte le sacas una fotografía, grabas un video, tienes rastros de auditoría, le pones, pues lo que abunda no sobra, pero son elementos, vamos, adicionales que le estás dando precisamente para crear convicción. Si se entra al correo de otro sin autorización, se tiene una prueba ilegal, dice Marco Antonio Ramos. Pero se pueden hacer una investigación sobre la cuenta de correo a través de análisis forense. Y claro, pero acuérdate que en una comunicación de correo electrónico hay dos. Hay un emisor y hay un destinatario. Si tú tienes la autorización del destinatario o tienes la autorización del emisor, puedes ver los mensajes que ha enviado el emisor a ese destinatario y tienes evidencias
de lo que se genera en el servidor, si es que llega o no llega. Es todo un tema de verdad, y aquí pues hay algunos, José Luis Rostro nos podrá platicar de algunas experiencias que ha tenido en el ámbito financiero interesantísimas, ¿verdad, José Luis? Después, Edith Perea, ¿se pueden relacionar diversos medios probatorios para acreditar la relación contractual? Sí, claro. Y tengo entendido de que el video y el audio como elementos adicionales a la firma se utiliza para fines de prevención de lavado de dinero, ¿correcto? Fíjense, la circular única bancaria establece para el onboarding digital precisamente el modelo de audio y video que utilizan algunas de estas herramientas de firma autógrafa, porque pues ha sido muy interesante. Y es más, acaba de publicarse en CONAMER precisamente una modificación en donde habilita el no llegar a tener la comunicación en tiempo real, sino una grabación siempre y cuando tengas la posibilidad de validarla en una mesa de control. Bien interesante. De hecho, seguramente le vamos a pedir a Gerardo que nos platique un poquito de lo que está haciendo con esto. Pues, si no hubiera alguna duda adicional, ahora sí nos llenamos de dudas. Mire, estas son las sesiones que me gustan, porque vamos con muchas dudas y todo, pero de un contexto más o menos práctico. ¿Qué les parece si lo dejamos hasta aquí y nos vemos el martes? Y en el Inter vamos a pues ir viendo algunas cosas. Si tuvieran alguna pregunta en el camino, alguna cuestión adicional, ustedes al final de la presentación, que ya todos tienen, viene mi cuenta de correo electrónico y viene mi Twitter. Si tienen alguna duda o algún comentario, también mándenmelo por ahí, ¿no? Ya no pudimos, Iker, de ver la de firma autógrafa, pero la vamos a ver empezando el martes. ¿Qué les parece? Pues mira, ¿qué te parece si en lugar de manejar un foro, lo manejamos y utilizamos mi Twitter o utilizamos mi cuenta de correo electrónico y me lo mandas? De verdad es algo que me interesa mucho y lo vamos debatiendo, ¿les parece? Y si no es muy grande, ya después al final armamos o les mando mi WhatsApp. Lo que me da miedo es que sea muy nutrido y al final pues ya no sé ni dónde anda. Vamos a probar con el correo y vemos más o menos, le vamos midiendo el agua a los camotes. Oigan, qué gustazo verlos. Estamos en contacto y nos vemos el martes entonces. Que la pasen muy bien y qué gusto estar con ustedes. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias, bonito. Gracias, Alfredo. Gracias. Gracias, Buenas doctor. noches. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Chao.